Bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie La alfabetización democrática de los militares, producida por la Asociación Civil Control Ciudadano. La democracia es un asunto de todos, incluso de los militares. ¿Qué papel han jugado históricamente los militares venezolanos en la instauración y defensa de la democracia? ¿Cómo construir una democracia donde quepamos todos? Una serie producida por Control Ciudadano. Bienvenidos a la entrevista de la serie La alfabetización democrática de los militares. En esta oportunidad estaremos conversando con el doctor Diego Bautista Urbaneja, quien es profesor de Historia de las Ideas Políticas y Sistema Político Venezolano en la Escuela de Estudios Políticos, autor de un libro muy importante llamado La Renta y el Reclamo y autor de un libro dedicado al tema, un tema vinculado con los militares, que es Bolívar, el Pueblo y el Poder. Además, Diego ha sido director del Diario de Caracas, profesor invitado de la Universidad de Oxford y ha escrito algunos trabajos, algunos libros sobre la historia contemporánea y la historia del siglo XIX venezolano. Buenas noches, Diego, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, un saludo a todos, muchas gracias, Luis, por invitarme a participar en este evento. Parece muy importante conversar sobre los temas que tenemos en agenda para hoy, así que te agradezco mucho y pendiente pues de tus planteamientos y preguntas. Diego, la primera pregunta que te hago es, ¿tú crees que los venezolanos hemos desarrollado una democracia propia a la venezolana, es decir, con características particulares como tal democracia? Bueno, creo que eso siempre es más o menos así, ¿no? Todos los países desarrollan sus democracias o sus dictaduras también con características propias, ¿no? Yo sí creo que la democracia venezolana tiene características propias que tienen que ver primero con el modo de ser venezolano, que es una entidad pues que tiene muchos aspectos, y de allí deriva toda nuestra socialización política o nuestra manera de concebir la política y la lucha política. De manera que yo sí creo que yo respondería afirmativamente que sí creo que la democracia venezolana, tal como la hemos vivido, ha tenido características propias correspondientes a nuestro, como decía antes, a nuestro modo de ser, nuestro modo de vivir, nuestro modo incluso de ver la vida. Es significativo que la primera oportunidad en la que se planteó un gobierno democrático en Venezuela, el mundo estuviera saliendo de la Segunda Guerra Mundial, apenas unos meses después de la Segunda Guerra Mundial. Venezuela le abrió las puertas a la democracia por primera vez en un experimento que, digamos, tuvo dos aspectos. Uno positivo, que fue el de la transición entre el 45 y el 48, y luego el negativo, que fue la imposibilidad del primer gobierno democrático pleno que hemos tenido en el país pudiera mantenerse, ¿no? ¿Qué te sugiere a ti el hecho de que los venezolanos estuviéramos en el mundo, en un momento en que en el mundo todavía no se había desarrollado plenamente la segunda ola de democracia, como la llamó Huntington, que los venezolanos estuviéramos como entre los primeros pueblos abriéndole las puertas a la democracia? Bueno, yo en primer lugar, Luis, destacaría que el hecho de que el 18 de octubre del 45 hubiese la fecha pues a partir de la cual se abrió una democracia plena en Venezuela, hay que subrayar que estuvo precedido de unos años de progresiva liberalización y progresiva democratización de la vida política del país.
Y ya para 1945, uno de los grandes debates que existían en Venezuela era si ya el país estaba listo o no estaba listo para asumir el hecho del sufragio universal y poner en manos de la población en general la elección de sus gobernantes. Ese era el tema álgido de ese año en particular. Creo que lo que significa ese hecho es que, como tú señalas, que ya en 1945 Venezuela de unos pasos decisivos para la adopción de la democracia como sistema político, revela un proceso de maduración muy acelerado, por cierto, que se produce desde la muerte de Juan Vicente Gómez en el año 36. Son 9 años de maduración democrática. De manera que parecía que la sociedad estaba lista para un sistema de gobierno como ese. La experiencia demostró que habían todavía algunos elementos, digamos, de noviciado que cumplir, porque el experimento del trienio tuvo fallas importantes desde el punto de vista del manejo de la división política, el manejo de la confrontación política. Pero en general yo diría que en relación a tu pregunta, que lo que revela que en fecha tan temprana Venezuela haya dado un paso como el del año 1945 revela la culminación de un proceso de maduración que había, como te decía, empezado en firme desde la muerte de Juan Vicente Gómez. Con timidez, con muchos titubeos en los primeros 5 años bajo la presidencia de Eleazar López Contreras, y de una manera mucho más clara y mucho más firme en los 5 años de Medina Angarita, bajo los cuales se fue difundiendo un mensaje democrático, el mensaje democrático que tuvo como portavoz a Acción Democrática, que se pudo expandir y propagar sin ningún obstáculo durante los años del gobierno de Medina. Y ese proceso, pues, de difusión y de propagación llevaba consigo ese proceso de maduración democrática del que hablaba antes. Efectivamente, Diego, completamente de acuerdo. Incluso subrayaría el hecho de que fuera un militar, el general Isaías Medina Angarita, presidente de Venezuela en ese momento, el que flexibilizara el autoritarismo, digamos, ya bastante disminuido en el sistema político venezolano que había dejado López Contreras. Y entonces el presidente Medina abrió pues un poco más los espacios democráticos, permitió la legalización de importantes partidos políticos, aceptó la ideología comunista, permitió la expansión de la libertad de expresión y la opinión pública, reconoció el sufragio femenino, aunque fuera a nivel municipal, no hubo persecución política y no tuvo presos políticos, cosas que colocan a Medina pues en un sitial como presidente muy destacado. En virtud de eso, en esa democracia a la venezolana que comienza por aquellos tiempos, aunque se interrumpió posteriormente, ¿qué papel crees tú que han jugado los militares venezolanos? Mira, Luis, yo me quisiera referir a la coyuntura del golpe del 18 de octubre del 45, porque es una intervención militar muy decisiva, por supuesto, combinada con el acuerdo con Acción Democrática para el derrocamiento de Medina. Reflexionar, como digo, en torno a esa decisión de los militares venezolanos, de los jóvenes oficiales venezolanos del momento, para irrumpir en la escena política, para luego entregarle, por cierto, el poder político al Partido Acción Democrática. Yo creo que más allá de que existía un descontento corporativo en términos de sueldos, en términos de equipamiento militar, en términos de políticas sociales hacia la corporación militar que no eran satisfactorios a los ojos de
de esos oficiales, así como el hecho de que ellos se consideraban mejor preparados que los generales tradicionales que venían del gomecismo. Más allá de esta situación corporativa, hay una sensación, en mi opinión, la corporación militar, sobre todo en los estratos jóvenes, estratos profesionales de las Fuerzas Armadas, de que Venezuela podía hacer mucho más de lo que un gobierno como el de Medina podía alcanzar. El gobierno de Medina era un gobierno gradualista, era un gobierno evolucionista, era un gobierno muy cauteloso, muy paso a paso. Y estos militares venezolanos, estos jóvenes militares venezolanos como Marcos Pérez Jiménez, como los hermanos Vargas, etcétera, veían que Venezuela podía ser un país que se desarrollase y se modernizase y se democratizase con mucha más velocidad. Y veían experiencias en otros países latinoamericanos como Argentina, como Brasil, que los estimulaban en esa visión. De manera que esta idea de que Venezuela podía hacer mucho más y hacer mucho más rápido las cosas de lo que un gobierno gradualista y paso a paso como el de Medina les permitía avisorar. Por cierto que dentro de este ser más estaba la idea de ser un país democrático y por eso plenamente democrático, y por eso está la decisión militar de que es un hecho muy a resaltar, la decisión militar de que ellos van a dar el golpe militar, pero no se van a quedar con el poder, van a entregarle el poder a un grupo de civiles que en ese momento era un grupo muy destacado, y aparecía como el grupo más destacado desde el punto de vista civil de la sociedad, junto con el sector medinista, que también estaba compuesto por personas muy destacadas, pero bueno, ya hemos dicho de sus características. Entonces, los militares dan, en mi opinión, impulsados por esta idea de que Venezuela podía desarrollarse con mucha mayor velocidad y democratizarse con mucha mayor profundidad, en una nueva situación política distinta a la que significaba Medina Angarita. Entonces, esta idea de que el país podía hacer más me parece muy importante. Y subrayar que esta idea no está en el contexto de un país que estuviese en ruinas ni que estuviese retrocediendo, todo lo contrario. El gobierno de Medina es un gobierno que yo creo que se puede considerar en todos los aspectos un gobierno progresista. Venezuela progresó en todos los planos durante el gobierno de Medina, de manera que no era un país, este poder ser más no se refería a un país que estaba arruinado o escombrado, sino al contrario, un país que venía progresando, pero que este grupo de militares pensaba que podía hacerlo con mayor velocidad y con mayor profundidad. Esto lo digo porque también si pensaban de eso, de un país en progreso como era la Venezuela de Medina, ¿qué más no hubieran pensado en un país en ruinas o un país que hubiese decaído o se hubiese debilitado durante el gobierno de Medina, por ejemplo? De manera que creo que, y subrayar también este otro hecho, que los militares dan derrocan a Medina militarmente, pero el poder se lo entregan a una fuerza democrática como en ese momento era Acción Democrática. Ahora, la reacción en 1948, derrocando al presidente Rómulo Gallegos, pareciera indicar que había, digamos, una motivación más de querer gobernar que de querer democratizar. Es decir, si los militares del 45 pensaron eso que tú estás diciendo, ¿por qué no lo sostuvieron frente al presidente Gallegos, que ya no era Rómulo Betancourt, que se convirtió en un problema para ellos? Era el presidente Gallegos, una persona de otras características, un tipo dialogante, una persona, bueno, intachable, pues, ¿no? En cambio, Betancourt tenía algunas rayas que se había echado bueno, a juicio de Pérez Jiménez y Chalboy. Entonces, ¿por qué crees tú que hay ese cambio en tan poco tiempo? En 3 años se pasa de una postura a otra completamente distinta.
Bueno, hay dos cosas que creo yo, Luis. Primero, hay un punto que nunca que no quedó aclarado el 18 de octubre, que era cómo se iba a repartir los roles políticos entre los militares y Acción Democrática, ¿no? Yo creo que las Fuerzas Armadas tenían una pretensión de cogobierno más amplia que la que estaba dispuesto a otorgarle en particular Gallegos, ¿no? Que era muy civilista en ese punto. Entonces, por una parte, creo que había un deseo de mayor participación en la conducción del país de lo que un gobierno y un presidente como Gallegos estaba dispuesto a otorgarle. Pero yo creo que además de eso, o incluso más allá de eso, con más peso que eso, el clima de conflictividad que se crea en los 3 años de gobierno de Acción Democrática, que llegan a ser muy álgidos, como se sabe, y que crean en sectores minoritarios, pero de mucho peso en la sociedad, una gran situación de alarma, de inquietud, de inseguridad, de angustia, que se trasiega hacia los sectores militares y que tampoco veían con simpatía un clima de confrontación interna tan fuerte como el que llegó a producirse en los 3 años de gobierno de Acción Democrática en ese momento. De manera que son las dos cosas, ¿no? Primero, como digo, resumiendo, un deseo de tener una mayor participación en la conducción política del país la idea de que el país estaba yendo a un clima de confrontación y de conflictividad que era importante detener a los ojos de la visión que tenían las Fuerzas Armadas de lo que debía ser el desarrollo nacional, o los sectores dominantes de las Fuerzas Armadas, para ser más preciso. Diego, el próximo hito histórico es 1958. El 1 de enero de ese año, terminando el año 57, en la resaca pues, del 1 de enero, se produce el golpe fallido de Hugo Trejo, y pocos días después sobreviene una crisis de autoridad de Pérez Jiménez y tiene que huir. Y comienza el proceso de instauración, digamos, definitiva de la democracia venezolana. Pasaron a partir de allí, bueno, contamos 40 años de democracia. No puedo entrar en mucho detalle por el tiempo, pero me gustaría tu valoración del papel de los militares en esos 40 años. ¿Se democratizaron los militares venezolanos? O como dice o decía el doctor Juan Carlos Rey, digamos, se avinieron a una conciliación de élites en virtud de los repartos de la renta petrolera? ¿Cómo ves tú eso? Bueno, en primer lugar, dos cositas muy rápidas en relación a la pregunta anterior, Luis, al tema anterior. Subrayar que Acción Democrática no supo usar su mayoría en el llamado trienio. Tenía una mayoría abrumadora, aplastante desde el punto de vista popular, pero hizo un uso también aplastante de ella. Acción Democrática también era la primera vez que se experimentaba la democracia en Venezuela, y yo creo que Acción Democrática no supo administrar la enorme mayoría popular con la que contaba. La usó de una manera muy, muy abrumadora, pienso yo. También quería subrayar en relación al año 58, porque está una pregunta muy importante, en mi opinión, Luis, que es ¿por qué? ¿Qué hace que las Fuerzas Armadas insurjan contra un gobierno que se supone que era un gobierno de las Fuerzas Armadas? Y yo creo que aquí hay un punto central que no quería dejar pasar, que es que de alguna manera uno de los fermentos de esa insurgencia militar contra Pérez Jiménez, que además era un militar prestigiosísimo como militar, la percepción de que el régimen de Pérez Jiménez había perdiendo apoyo social y popular, y sobre todo apoyo social orgánico, que era un régimen cada vez más aislado, cada vez más represivo, cada vez más sin conexión y sin bases de apoyo social. Y yo creo que eso de una manera u otra, se
trasegó también a los sectores jóvenes de las Fuerzas Armadas. Creo que ese es un factor importante a considerar para explicar esa pregunta. Ahora, en relación a por qué las Fuerzas Armadas aceptaron o se sometieron a la autoridad civil, yo no creo, yo no estoy muy ganado a la idea de que las Fuerzas Armadas simplemente aceptaron una especie de intercambio de una repartición de la renta a su favor a cambio de ellos someterse a un régimen democrático y a la autoridad civil democráticamente elegida. No vería yo las cosas así. Yo creo que es un clima, es una convicción. Las Fuerzas Armadas, de nuevo, cuando derrocan a Pérez Jiménez, y esto vale la pena subrayarlo, no es para asumir ellas el poder, igual que no lo fue en 1945, sino que entregan el poder a las fuerzas políticas civiles. Eso es muy de destacar. Y entran en un esquema de consensualismo general en el cual ellas juegan un papel. Como juega el empresariado, como juega el sector sindical, como juega el sector magisterial, como juega el sector estudiantil, el sector universitario, entra en un sistema consensual general dentro de la cual la Fuerza Armada juega un papel en el cual o a través del cual se reserva, digamos, ciertas materias para ellas de mucha importancia corporativa, como es el tema de la soberanía nacional, como es el tema del manejo de la frontera, como es el tema del manejo de las políticas de seguridad militar del país. En ese sentido se reserva una especie de poder de veto en aquellos asuntos en los cuales ellas consideraban que tenían una especial competencia. De manera que yo creo que, como te digo, es la aceptación de un esquema general consensualista donde todos los sectores sociales significativos y profesionales significativos, entre ellos, por supuesto, las Fuerzas Armadas, participan en un sistema de consenso general en el cual, por supuesto, la renta petrolera juega un papel fundamental, pero no solo a favor de los militares. La renta petrolera favorece, el reparto de la renta petrolera, si podemos hablar así, favorece a todos los sectores significativos de la vida nacional. De manera que así es que yo lo vería, Luis. Diego, y a partir de 1999 se podría decir que el gobierno que se instaura en 1999 va a empezar a entregar el poder a los militares, es decir, va a recuperar el poder que los militares le entregaron a los civiles a partir del 59, lo va a retornar a los militares, ¿se puede decir eso? Y en general, ¿cómo evalúas la situación militar en estos años, digamos en estos 20 y tantos años que ha transcurrido del siglo XXI? Sí, yo creo que aquí hay que diferenciar el periodo de Chávez del periodo de Maduro. Yo creo que en el caso del periodo de Chávez lo que tenemos, en mi opinión, es un proceso de acumulación personal de poder. Chávez acumula poder de una forma personal, en su persona. Dentro de ese esquema, las Fuerzas Armadas, llamadas ahora bolivarianas, juegan un papel pues de apoyo a ese proceso de acumulación de poder, y ellas, por supuesto, sobre todo los jerarcas y la corporación también, recibe una cuota muy importante de poder. Pero en el marco de un proceso de acumulación personal de poder en la persona de Hugo Chávez, que además tenía, como sabemos, un respaldo popular muy importante. Esto cambia, o sea que yo no diría que el país o que los militares recuperan el poder. El que recupera el poder es Chávez, o el que no recupera, el que se apodera del poder, en realidad, en mi opinión, es la persona Hugo Chávez. Esta situación cambia fuertemente a raíz del fallecimiento de Chávez y a raíz del deterioro general del país, que coincide con el fallecimiento de Chávez, cuando el tema de los precios del petróleo se viene abajo, el tema de la producción petrolera se viene abajo, en fin, empiezan a estallar todas las bombas de tiempo que había sembrado el mismo Chávez, por cierto.
Y entonces lo que en mi opinión tenemos es un proceso de la instauración de un aparato desnudo de poder, un aparato de poder desnudo, vamos a decirlo mejor, un aparato de poder desnudo ya sin el liderazgo personal de Hugo Chávez y sin la popularidad de Hugo Chávez, sino un aparato de poder, y ahora sí, en ese aparato de poder, los militares juegan un papel determinante. Son la columna vertebral de ese aparato de poder, son los militares. La columna vertebral del sistema de poder cuando Chávez era Chávez y su respaldo popular, en mi opinión. Y la columna vertebral del aparato de poder desnudo que hemos tenido desde 1913 para acá, cada vez más desnudo, por cierto, ahí juega un papel sumamente determinante los militares o los jerarcas militares, como se quiera decir, es decir, los militares que están insertos en el ejercicio de ese poder desnudo del que estoy hablando. Creo que el régimen posterior al fallecimiento de Chávez es más militarista en ese sentido que el régimen anterior al fallecimiento de Chávez, porque cuando Chávez estaba presente un fuerte respaldo popular que envolvía todo el sistema y le daba una legitimidad básica, digamos, de carácter popular, si se quiere decir así. Al desaparecer ese respaldo y ese envoltorio, lo que queda es el aparato de poder desnudo, como he dicho, y ahí el aparato militar de poder juega un papel determinante. Así es que veo yo la situación en relación a tu pregunta. Bien, Diego, y para terminar, además de darte las gracias por tan importante entrevista, ¿qué ves para el futuro, por una parte? Y por otra parte, ¿qué te parece este experimento que estamos llevando a cabo de una especie de escuela de alfabetización democrática extramuros, abierta al que quiera oír estos audios? ¿Crees que se puede lograr algo en la formación democrática de los venezolanos y de los gobernantes venezolanos con experiencias como esta? Sí, Luis, yo creo que cosas como estas son muy importantes realmente. Esto que tú llamas la alfabetización democrática, me parece una expresión muy gráfica, y yo sí creo que el conocimiento de episodios democratizadores en la vida venezolana son de gran ayuda para eso, ¿no? Ojalá esto llegue a los destinatarios que debe llegar, ojalá los destinatarios puedan procesar y asimilar bien la información y lo que está detrás y debajo de esa información, pero yo sí creo que es una tarea muy importante mantener en alto pues las ideas relativas a la democracia venezolana, con todas sus especificidades, con toda su historia por detrás, producto de una historia muy específica, como todos los sistemas políticos, y me parece pues muy valioso este experimento realmente. Y en cuanto a la primera parte de tu pregunta, Luis, que veo para el futuro, bueno, yo lo que veo es la continuación de una lucha por la recuperación de la democracia venezolana. Ojalá las fuerzas determinantes de la actual situación política perciban la necesidad de una recuperación democrática plena, teniendo en cuenta, en relación a nuestras experiencias históricas, cosas como las que referí. Por una parte, el hecho de que estamos ante un régimen político carente de respaldo social y popular mayoritario, todo lo contrario, como era el de Pérez Jiménez en su etapa final, y también en relación a otras de las experiencias democratizadoras en la cual participaron las Fuerzas Armadas, la convicción de que el país puede ser mucho más de lo que es, y que en ese ser mucho más de lo que es forma parte sustancial la recuperación de la vida democrática plena del país, por vías constitucionales, por vías democráticas, por vías pacíficas, desde luego, pero creo que ambas convicciones o ambos puntos son muy importantes. La conciencia de que el país puede ser mucho más, y que para ser mucho más tiene que recuperar su democracia,
y la convicción de que la actual situación política carece de un respaldo popular que amerite que se le sostenga. Con estas preguntas finales concluimos este episodio de la serie La alfabetización democrática de los militares, serie producida por la Asociación Civil Control Ciudadano, dándole las gracias a nuestro entrevistado Diego Urbaneja y al público que nos viene siguiendo y nos seguirá siguiendo por la página web de Control Ciudadano, controlciudadano.org.